Hablaremos hoy de sacrificios humanos accediendo a gentiles pedidos. Sacrificios humanos en la India, porque en muchos lugares de la India se practicaban sacrificios humanos. En el valle del Brahmaputra, si me permiten ustedes, el pueblo de los Lota, es un río considerable a pesar de su nombre, el pueblo de los Lota Naga tenía por costumbre arrancar la cabeza, las manos y los pies de la gente que encontraba para clavar las extremidades separadas en sus campos a fin de asegurar una buena cosecha. Lo que se llamaba ingeniería agropecuaria. Que aprendan los agrónomos. Era muy sencillo. Cuando tu campo estaba exhausto, pues buscabas a alguno, le arrancabas el marote, las manos y los pies y clavabas aquellos despojos en tu campo y tu campo crecía y daba, no te digo maíz porque probablemente esto fuera antes del descubrimiento de América, pero algo daba. Otro grupo de aquel lugar, los gondos, robaban chicos, chicos brahmanes, es decir, de las castas superiores, y los reservaban como víctimas para sacrificar después de la siega en el sentido de cegar, no de la siega en el sentido de no vidente. Mataban a los brahmanes con lanzas envenenadas y regaban el suelo con la sangre de esta pobre gente. Algunos mitógrafos dicen que la historia de Litierses, que ustedes conocen, llegó hasta Grecia desde esos pagos, desde la India, y que fue en Grecia donde se le agregó el componente agonal, es decir, el componente de una pelea, de una competencia. Recuerdo el mito de Litierses. Litierses era el segador por excelencia. Recibía a los forasteros, vos pasabas por ahí, y el tipo te recibía y te obligaba a competir con él en una siega rápida. Ese es el punto agonal. Dice, vamos a ver quién siga más rápido. Y él salía siempre vencedor y decapitaba a su adversario. Pero tuvo mala suerte porque un día pasó por allí nada menos que Heracles. Y aceptó naturalmente el reto de Litierses. En realidad ni siquiera le ganó, sino que lo adormeció con un canto y le cortó la cabeza a él. Bueno, este mito parece que proviene de la India. Daremos más precisiones acerca de una costumbre horrorosa. El programa de hoy está dedicado a las costumbres horrorosas. Por ejemplo, cortar la cabeza a nuestros amigos para que nuestro campo fructifique. Hay una costumbre horrorosa. Bien. Hay alguna gente cuando oyen costumbre horrorosa, enseguida piensan en dejar la puerta abierta y esos hábitos cotidianos molestos. No, estamos hablando de otra cosa. En Bengala tenía lugar esta costumbre. Incluso hasta los primeros tiempos de la ocupación inglesa, los habitantes de la región ofrecían sacrificios humanos a la diosa tierra, Taripenu, y creían que aseguraban buenas cosechas, como así también la inmunidad para toda clase de enfermedades. La víctima, aquel a quien iban a matar, o Meria, así se llamaba la víctima, solo era aceptable para la diosa, para Taripenu, si había nacido destinada a serlo. No cualquiera era víctima. No bastaba que a uno lo mataran para ser víctima. Hay ahí un concepto interesante. Hay una idea que uno tiene, así diríamos, física, relacionada con los acontecimientos solamente, conforme a la cual víctima es el tipo al que matamos. El tipo que sufre, que padece un accidente, un crimen. Acá víctima era una jerarquía. Había que serlo antes de que te convirtieran en víctima. Tenías que tener el título de víctima. Si no, la diosa no aceptaba como válidos los sacrificios. Y para ser víctima había que ser hijo de un padre víctima. Es que, como veremos, había personas y familias destinadas a ser sacrificadas, cuyos antepasados ya habían sido ofrecidos a la diosa. Así como en algunos países existían
linajes de verdugos, existía en Bengala una dinastía de seres destinados al sacrificio. Las víctimas vivían muchos años y recién eran sacrificadas después de que tuvieran hijos, para garantizar la sucesión en los horrores del ritual. Era así el asunto. Al llegar a la madurez, un joven víctima, recibía una esposa que usualmente también era víctima, o sea, que también iba a ser sacrificada. Con ella también recibía una parte de tierras y ganado. En verdad, este tipo de familias de futuros sacrificados debían tener mucha progenie, muchos hijos, para que pudiera garantizarse la sucesión y para que hubiera suficientes víctimas para cada nueva siembra, porque en realidad no era que éramos malos y los matábamos de gusto, los matábamos para que creciera más fuerte el trigo. Era una cosa científica, ¿me entienden, amigos? Bien. Las víctimas eran consideradas seres sagrados, como suele ocurrir en muchas simpáticas civilizaciones. Antes del espanto se los trataba con extremo afecto, con respeto también, y eran bien recibidos en todas partes. Bien. Incluso alguna gente empezaba a sospechar de su destino cuando empezaban a respetarlos y a recibirlos en todas partes, procedían a huir de la India y a trasladarse a lugares menos desarrollados en su agricultura. El modo de verificarse el sacrificio era el siguiente: 10 o 12 días antes de hacerse el sacrificio, ¿no? La víctima era consagrada mediante un corte de pelo, que hasta ese momento jamás debía tocarse, es decir, que las víctimas eran personas peludas. Multitudes de hombres y mujeres se congregaban para atestiguar aquel primer paso y se entregaban, según el cronista, a varios días de orgía salvaje y obscena lascivia. ¿Cómo me gustan los días de orgía salvaje y obscena lascivia? Ya sea que obedezca a una cuestión agropecuaria o simplemente a una cuestión de gusto personal. El día antes del sacrificio se lo vestía a la víctima, con ropas nuevas y se lo llevaba por los pueblos en procesión. En algún bosque destinado al sacrificio lo ungían bien ungido, con aceite, manteca, y lo adornaban con flores, como un chancho propiamente. La gente trataba de conseguir reliquias de las personas sacrificadas, de las víctimas. Por ejemplo, una partícula de la pasta con la que había sido ungida, o una gota de saliva, parece que eran muy virtuosas. Algunos le arrancaban pelos a las víctimas, y otros les rogaban que les concedieran el don de un escupitajo, ya que una sola gota tenía propiedades maravillosas. La víctima no podía ser atada ni mostrar resistencia, y para que esto no ocurriera, a veces le rompían los huesos o la intoxicaban con opio o algo. El modo de matarla variaba. Lo más común era la estrangulación lisa y llana. Un modo espantoso de sacrificio consistía en atar a la víctima a la trompa de un elefante de madera que daba vuelta sobre un pivote, y mientras giraba, la multitud a su alrededor le iba cortando pedazos de carne. Los despojos conseguidos por estrangulación o por el método precitado eran rápidamente llevados a cada aldea por las personas que habían sido encargadas para eso. Todos los que estaban en las aldeas vecinas esperando la llegada de aquellos despojos ayunaban hasta que llegaban los restos. Al llegar, el portador, generalmente un atleta, los depositaba en un lugar asignado a la asamblea pública y eran recibidos por el sacerdote, los jefes de familia, toda una cosa. El sacerdote repartía cada uno, bueno, ¿para qué vamos a abundar en detalles? Para que las virtudes del sacrificio se garantizaran, había unos últimos pasos que debían respetarse. Durante 3 días no debía barrerse ninguna casa. Se guardaba
absoluto silencio, eran 3 días de silencio. No se encendía ningún fuego, ni se cortaba madera, ni podía recibirse a forasteros. Si se hacía algo de eso, la cosecha corría riesgo. Digamos, para terminar, que evidentemente el cuerpo del Meria, de la víctima, tenía adscrita la virtud directa de hacer crecer las mieses con bastante independencia de la eficacia que podía tener como prenda para asegurar la buena voluntad de la diosa. Y si no era que al recibir la víctima la diosa disponía que crecieran las mieses. No, era el cuerpo mismo el que tenía esa propiedad. Pero hay que decir también, y para finalizar, que esta misma virtud se atribuía a las lágrimas de las víctimas, que incluso eran recolectadas cuidadosamente antes de la muerte para producir lluvia. Las lágrimas de una víctima producían lluvia. Incluso cuando las víctimas, por coraje, por indiferencia o por mera estupidez no lloraba, se procedía a provocar el llanto mediante el recitado de tangos de Agustín Magaldi o algunos procedimientos artísticos de carácter lacrimógeno. Esto es todo lo que queríamos contar acerca de los sacrificios que se producían en Bengala. ¿A quién dedicar esto? Naturalmente a toda la pobre gente de las familias de víctimas, que han sido sacrificadas nada más que para que no fallara la cosecha. Bueno. Aquí no hay aquí personajes con nombres propios, lo hemos contado, en el año 500 se rebeló contra esta horrible costumbre, fulanito de tal, no ocurrió nada de eso. Falta saber si había conformidad en las víctimas, qué grado de conformidad tenían las víctimas, si preferían ese destino de víctimas al precio de ser tratados con respeto y de garantizarse durante su vida no demasiado extensa una cierta prosperidad. No lo sabemos, nos hubiera gustado saber. La posibilidad de una película sobre una familia de víctimas es problemática, pero podría hacerse una película. El problema es que está en la India. Cuando una película está en la India, el carácter psicológico pierde irremediablemente ante el color local. No podemos saber qué siente un tipo en la India cabalmente, salvo que leamos a Kipling. Que siempre gana el color local. Uno está tratando de meterse en el alma de un hombre y aparece un encantador de serpientes. Dice que es más fuerte, que un hombre que hace salir una serpiente de una canasta es más fuerte que una angustia. Angustia tiene cualquiera, en cambio serpientes que salgan de una cesta no tiene nadie. Pero no tiene nadie aquí, en Buenos Aires, ni en París, Pero en la India parece, a lo mejor es distinto. A lo mejor lo que no tiene nadie es angustia. Quizás para ellos sea exótico que un profesor de geografía en Londres tenga angustia y esté un poco deprimido. Entonces, sin duda van a haber películas de profesores de geografía ingleses deprimidos y no lo pueden creer. Y debe ser un truco. ¿Cómo va a existir una cosa como la angustia? ¿No? Y siguen encantando sus serpientes. Casi con desgano, ¿no? Bien. Me quedé pensando en lo que había dicho anteriormente a esto Alejandro, acerca del carácter que tendrían las víctimas sobre este rol que les tocaba jugar. Creo que en función de lo que usted decía, que a veces había que romperle los huesos, o a veces había que drogarlos,
muchos se opondrían a esto, Es ¿no? probable. Entonces, no sé si estar, digamos, a favor de los que aceptaban el destino que les había tocado, o aquellos que, en función de querer la vida, se estaban como rebelando contra ese destino. Vaya a saber, No lo he decidido todavía. parece ser que no tenían ocasión de rebelarse Claro. por estas precauciones. Ujú. Bueno, muy bien. Hemos buscado tangos de víctimas y son todos. ¿Tiene tangos sobre víctimas si no hay otra cosa? El tango es eso, me explicó el discotecario. La historia de víctimas. Ahí tiene el ciruja. Y el ciruja que era listo por el tajo, al Cafiolo le cobró caro su amor. Víctima. Ujú. Víctima, el Cafiolo. Sí, sí, sí. Victimario, el ciruja. Ujú. Pero como se nos ocurrió hacer progresar nuestros propios sembradíos con el menor costo de vidas humanas, hemos preferido las lágrimas. Hemos preferido regar con lágrimas nuestros humildes campos, cosa que ya hemos hecho muchas veces. Si hubiéramos tenido la precaución de juntar nuestras lágrimas a lo largo de la vida, pues ya tendríamos un buen balde. Ya podríamos baldear el patio con nuestras lágrimas. Pero nos basta esta noche con una lágrima, que es el título del bello tango que vamos a escuchar en la voz de Gardel.